Egunon. Hasiera emango diogu antolaketa informazio batzorde honi. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da hemen jorratutako gaiak hiritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. Hasiera emango diogu. Bueno, si no hay inconveniente, vamos a empezar por el punto número 3, Plan Estratégico de Subvenciones, porque están los técnicos que en realidad son de ciudadanía, y así para que puedan explicarlo y marcharse antes y no tener que esperar a acabar la comisión. Eso es. Entonces, bueno, pues empezamos por el punto número 4, hirugarren puntua, diru laguntzen plan estratégico de subvenciones. Tenemos a Héctor y a Luis que van a explicarlo. Bueno, la legislación vigente en materia de subvenciones tiene como objeto fundamental que la actividad pública tradicionalmente conocida como... Perdón, se me ha ido. Fomento y promoción se desarrolle dentro de los parámetros que la propia ley impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su control previo y evaluación posterior. En este plan estratégico dice que el órgano competente para la aprobación del mismo es el Pleno del Ayuntamiento de Zalla, dado que se trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad subvencional o de fomento y gestión económica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por eso lo traemos a comisión para su posterior votación en pleno. En este plan vienen definidas las líneas de actuación, las cuantías previstas, beneficiarios, etc. Héctor, ¿algún tema más que añadir? Bueno, nada, pues aquí se recogen un poco las líneas que pretende la corporación municipal, que estén sustentadas con subvenciones, bien sea por concurrencia competitiva, bien sea por asignación directa, es decir, los convenios a las asociaciones del municipio, clubes deportivos y algún otro convenio que se viene firmando habitualmente y había que darle cobertura legal para cumplir la ley. Y ahí se recogen un poco todas las líneas estratégicas y los objetivos específicos que se pretenden para dar cobertura a todo esto. No tiene tampoco mucho más. Vale, Esther, Malderarit. A ver, bueno, en primer lugar, quería comentar que este plan estratégico era obligatorio introducirlo como anexo al presupuesto que se acaba de aprobar, creo, de forma definitiva con fecha de ayer. Entendemos que para otorgar subvenciones debería haberse incluido, porque estamos haciendo, digamos, una serie de subvenciones que son nominativas, hay subvenciones que son directas, y aparte de la obligatoriedad que marca efectivamente esta ley, y que así también lo establece en la norma foral, aparte de la ley estatal, se especifica, digamos, que aparte de ese anexo debería haber estado este plan estratégico previo a la aprobación de ese presupuesto. Junto con ese plan estratégico quedarían pendientes establecer las bases reguladoras para la adjudicación de las mismas subvenciones y la convocatoria de las mismas, en la cual se tiene que especificar cuáles son establecer cuáles son establecer, digamos, las regularidades y los parámetros o las normas que tienen que regular para establecer las subvenciones. Luego, aparte, dentro de este plan estratégico, que efectivamente es obligatorio y que, pues bueno, según la ley y que, pues bueno, por primera vez se hace, como viene siendo habitual, en el punto de acción social, que tengo aquí apuntado, en la página de acción social, en el punto 16, yo entiendo que lo que es en la parte de acción social, cuando se trata de atender a niños en riesgo de exclusión social, lo voy a buscar, lo tengo aquí, artículo 16. Beneficiarios.
que establecen las líneas estratégicas por áreas, pues bueno, apoyar el trabajo a favor en personas en riesgo de exclusión, fomentar e impulsar actividades y programas para las personas mayores, facilitar económicamente la escolaridad de niños, pues digamos que todos los objetivos que tienen que ver va con facilitar pues, a familias adecuación, compras de libros para familias que así lo necesiten. Estamos hablando de personas con recursos económicos. Pero en este punto aparece que es facilitar a familias la adecuación de sus lonjas a la normativa de los debados municipales. Bueno, yo propongo aquí directamente eliminar este punto dentro de este plan estratégico porque entiendo que no tiene mucha cabida dentro del plan de acción social como son el resto de las líneas estratégicas. Por esa línea se pueden especificar o establecer otras líneas de apoyo a subvenciones a aquellas viviendas que también obligatoriamente tienen que pasar la inspección de sus viviendas y que también, aunque existen subvenciones a nivel de la Diputación y del Gobierno, yo entiendo que también se pueden establecer líneas de subvencionales a nivel municipal. Se pueden también introducir mejoras a las comunidades de vecinos para eliminar barreras arquitectónicas a problemas con discapacidad, etcétera. ¿Por qué establecer esta que tiene que ver con temas arquitectónicos más que con temas sociales en sí? Yo, la propuesta es eliminar este punto de esta propuesta o de este plan estratégico. Y luego en el punto 8 de educación hay una errata porque pone educación regalada en lugar de educación reglada. ¿Vale? Digo para que lo subsanéis. Dela? Ez dugu ez hori esaterik. Bozkatuko dugu orduan plan estrategikoa, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Vale. Lehenengo puntua, RPT-ren aldaketa, modificación de RPT. Hemen Elena uste duzu azalduko duzula? La inexistencia del puesto archivero en la RPT y de que es difícil coordinar unas funciones de ayudante de archivero sin el archivero y ya que las funciones que realmente se desarrollan son más funciones administrativas que de archivero, pues debido a la inexistencia del archivero, pues se propone modificar ese puesto en un administrativo. Entonces se os ha mandado, bueno, se os ha dejado el expediente no me ha dado tiempo a hacer el informe jurídico de, bueno, el procedimiento para la modificación, pero bueno, es igual que el procedimiento para la modificación de la RPT que se llevó al anterior pleno, pero lo tendréis para este pleno. Pero bueno, en el expediente tenéis las funciones, el perfil lingüístico y bueno, cómo quedaría el puesto una vez modificado. Sí. Bueno, en primer lugar, queríamos preguntar cuándo fue la última vez que se ocupó el puesto de ayudante de archivo y biblioteca. ¿Cuándo fue la última vez que se...? Has comentado que la plaza está vacante y por eso, como no se están haciendo las funciones de ayudante de archivo, queremos saber cuándo es la última vez que no se han realizado las funciones de ayudante de archivo y biblioteca. De ayudante de archivo es imposible de realizar porque no hay un archivero que coordine esas funciones del archivero. Entonces, nosotros, debido a la falta de administrativos en el ayuntamiento y debido a que ese puesto, de alguna manera, sin el archivero, es imposible que realice funciones de archivero en sí, está ocupado por un administrativo y por eso se va a modificar el puesto de ayudante de archivero en administrativo, porque las funciones reales de ese puesto en realidad son administrativas. Bueno, pone ayudante de archivo y biblioteca. Hasta ahora había una persona ayudando a la persona que se encargaba de las gestiones de archivo, que yo entendía que había una empresa externa. No sé si ahora se ha contratado otra empresa externa o cómo se está realizando el archivo. ¿Está diciendo que no hay archivo ahora mismo? O sea, no hay nadie que esté realizando el archivo de... Se hizo un contrato externo para poder verificar cómo estaba el archivo y ahora, con las nuevas imposiciones legales de la Ley 39/2015 que nos llevan al expediente digital y al archivo digital, pues está estudiando desde el ayuntamiento a ver cómo vamos a gestionar todas esas obligaciones y seguramente se contratará externamente un servicio para poder hacer unos protocolos y ver cómo vamos a gestionar
los expedientes digitales con el archivo digital, porque ahora mismo, o sea, con esa ley, lo que va a pasar es que el expediente digital se va a convertir en archivo digital. Sí, como son todas las administraciones Eso públicas. es. Quiero decir Entonces, que eso no exime del hecho de seguir manteniendo el servicio de eso archivo es, que pero siempre se ha bueno, venido prestando en este pero ayuntamiento. es que un ayudante de archivo sin archivero no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿quién coordina las labores del ayudante del archivero, del archivo? Y los expedientes, entonces, no hay nadie que lo Sí, pues con ayuda externa, como se venía haciendo hasta ahora, se solventará eso, pero primero necesitamos administrativos que no tenemos y eso lo iremos coordinando poco a poco y si se ve la necesidad o no, dependiendo de también los programas que vaya sacando la administración, porque bueno, eso todavía está un poco verde. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar todo eso? O sea, pero de momento lo que sí necesitamos son administrativos y sin un archivero, o sea, ese puesto no tiene sentido. ¿Y desde cuándo está vacante el puesto de ayudante de archivero? ¿Desde cuándo no hay archivero en este O ayuntamiento? sea, desde, pues creo que estaba Chemi, luego se fue Chemi, estuvimos un tiempo sin el contrato externo y luego se contrató por unos meses una persona que nos dijese que nos hiciese una especie de, pues bueno, de auditoría de cómo estaba y ahora estamos esperando la modificación Sí, de... pero no me estás diciendo la fecha. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace un mes, 3 meses, 5 meses, un año, 5 años? no te puedo decir exactamente, ¿Más o déjame menos? mirarlo. O Pero sea, más o menos. la última persona que entró externamente como servicio externo, yo creo que 3 meses, 4 meses. Que fue por un periodo de un mes, 2 meses, no me acuerdo muy bien, tendría que mirarlo. O sea, y eso lo justifica para decir que no es necesario el puesto de ayudante de archivo. Es que no tienes archivero, o sea, en la Llevamos RPT 3 como... meses, no llevamos 3 años. Y ayudante de biblioteca, porque hasta ahora también hay una persona que prestaba el servicio de ayudante a la biblioteca. Pero es que ayudante de biblioteca, Porque la entiendo... biblioteca sigue prestando ese servicio. También no hay... Se ha quitado. No, la biblioteca sigue ahí. O sea, que no hay nadie que haga de ayudante bibliotecario. Sí que, o sea, bueno, está la bibliotecaria y luego esto también falta de coordinar en la RPT lo que hay y lo que no hay. Es que todo cuelga de regularizar esa RPT. Sí, pues digo que hasta ahora siempre ha habido una persona que ha estado prestando un servicio de ayuda a la biblioteca. Sí. Y este puesto era, digamos, entre esas dos, digamos, a caballo entre ayudante de archivo y ayudante Sí, de pero yo biblioteca. hablé con la bibliotecaria y la bibliotecaria respecto al archivo no hacía nada, así que coordinar con el archivo no coordinaba No, nada. no, pero con la biblioteca. Sí. Bueno. Son dos, digamos, funciones Vale, completamente pero ahora lo distintas. que se pretende es modificar el ayudante de archivo en administrativo. Vale. Por otra parte, hay un decreto, el 1159-2016, en el que dice que, un decreto de alcaldía, que los aprobados en la bolsa de trabajo de personal administrativo, hay una persona que solamente hay un candidato que ha aceptado el puesto. Entonces, se consideraba que en la RPT estamos hablando de justo en el momento de que se quedó vacante el puesto de ayudante de archivo y biblioteca, que es la fecha exactamente, la del decreto. Y bueno, pues aquí se cubre esa vacante porque no puede ser ocupado de forma inmediata por un funcionario de carrera, que es así como dice el decreto. Entonces se nombra a esta persona directamente como funcionario interino en esta categoría de ayudante de archivo y biblioteca. En este mismo decreto dice que el cese de ese funcionario interino se producirá cuando se den unos supuestos. En este caso estamos hablando de cambiar la plaza, es decir, que se va a amortizar la plaza de archivo y biblioteca, que esa plaza estás comentando que no es necesaria tenerla en la RPT porque lo que hace falta son crear plazas de administrativos. Entendemos que esta plaza se amortiza y con él la persona que viene ocupando este puesto de trabajo. Que lleva pues unos meses, esos 3 meses que comentas que no está vacante, 3 meses o 5. Bueno, la persona que ahora mismo está en la plaza está realizando funciones de administrativo. Entonces, bueno, ahí hubo un error en el nombramiento inicial porque debería ser para hacer las labores debería haber Ya, constado pero eso en el decreto. el puesto que está ocupando como funcionario interino es para el puesto de ayudante de archivo y biblioteca. Sí. Y viene bien claro cuando se cesa esa plaza, la persona que está ocupando, Sí, con la hasta modificación que de se amortice o se saque a concurso. No con se la va a sacar a modificación concurso y se va a amortizar la plaza. con la modificación de la RPT se pretendía modificar ese nombramiento porque entendemos que está mal realizado y regularizar ese nombramiento. Entonces hay que hacer uno nuevo y realizar un nuevo procedimiento Sí. de bolsas de contratación para ocupar el nuevo plaza que se va a crear.
Bueno, Entiendo yo. Vamos a solicitar un informe jurídico de legalidad de todo este procedimiento, Vale. tanto de la adjudicación de esa persona como funcionaria interina en ese puesto de ayudante de biblioteca de archivo, y luego, si es lícito, que este cese de este funcionario se haga cuando se amortice la plaza, como bien viene recogido en el propio decreto, y así lo establece en el artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores, y también se crea una nueva plaza, cuál va a ser el procedimiento que se va a crear por parte de este ayuntamiento. Si la idea que comentas es que ha habido un error y que se va a pasar de un puesto a otro, pues solicitamos un informe de legalidad de todos esos procedimientos. Del primero, del nombramiento, de si se va a amortizar la plaza, y tercero, de cómo se va a proceder a la nueva plaza que se pretende crear con la RPT que acaba de ser aprobada hace un día de forma definitiva en el presupuesto de este ayuntamiento, y al día siguiente estamos ya modificando la RPT. Nela. Egunon. Bueno, Bueno, Parcato, que tenía alguna otra pregunta antes de que empieces, no sé si puedo continuar. Estamos con... No, Parcato no. Vale. Lehenengo galdera, queríamos saber si esta propuesta de modificación de RPT responde a la interposición del recurso de reposición que hizo este grupo municipal, EH Bildu, contra el decreto de alcaldía que acaba de nombrar la portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos. Esa es la primera pregunta que queremos hacer. Sí, totalmente. El procedimiento que se siguió para poder cubrir los servicios pues se hizo de acuerdo a lo que se propuso desde Secretaría, y en respuesta al recurso que puso Bildu se empezó a analizar esta cuestión, y esta es la solución técnica que se ha propuesto. Vale. Bueno, pues si esta es la solución técnica, la verdad es que no nos satisface absolutamente nada. Aparte de que, vuelvo a decir lo que he dicho en la comisión anterior, las propuestas las hace el equipo de gobierno y son propuestas políticas, aunque por detrás tengan unos fundamentos jurídicos. Yo a eso sí quería dar mi matiz. Es decir, evidentemente el equipo de gobierno se hace responsable de los temas que se traen a comisión y que se traen a pleno. Es decir, si los traemos es porque creemos que pueden ser soluciones a problemas existentes. Ahora bien, el razonamiento técnico de por qué esta solución no es solución, evidentemente nos apoyamos en lo que nos dicen los técnicos, por supuesto, y como no puede ser de otra forma. Es decir, en el equipo de gobierno, yo por lo menos no soy letrado, no soy economista de esas materias, por supuesto que nos apoyamos en los técnicos. La documentación que se ha aportado, bueno, en realidad no hay documentación, porque lo único que hay en el expediente es la solicitud a HPS para que dictamine sobre el perfil de la plaza. Nosotras no vamos a pedir un informe de legalidad, porque es que no es que lo tengamos que pedir. Todas las cuestiones que se han de aprobar por mayoría absoluta tienen que llevarlo por ley. Lo que habíamos echado en falta es el informe de las necesidades del cambio de plaza, el informe económico de que no afecta a la plantilla presupuestaria, y luego no va a haber no hay una modificación en sí de la RPT, o sea, la plantilla. La RPT, perdón, tiene 26 plazas y va a seguir teniendo 26 plazas. Luego, en principio, lo que hay es una modificación de un determinado puesto. No se crea ningún puesto nuevo, aparte de que, bueno, de las repercusiones que pueda tener en la persona que está ocupando ese puesto. Nosotras sí vamos a pedir el expediente del procedimiento del nombramiento de esa persona,
porque, bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, se hizo siguiendo una bolsa que en principio no era la que tenía que ser, y ante esa oferta puede que haya personas en mejor disposición, digo puede porque no lo hemos comprobado, en mejor disposición en la lista de contratación, que hayan dicho que no ante una oferta de ayudante de archivo y biblioteca y que sin embargo ante una oferta de administrativo hubieran dicho que sí. Es algo que nos gustará, o sea, queremos comprobar. Y luego es que hay otra cosa. Existe en este momento un decreto de alcaldía en el que se reconoce la cesión ilegal a otra persona en la categoría de ayudante de archivo y biblioteca. Esa es la persona que tenía que estar ocupando esa plaza en la RPT. Todas las cesiones ilegales de trabajadores deberían de estar regularizadas en la RPT. Y luego sí que, aclarando un poco lo que ha dicho la portavoz de Nacionalistas Vascos, en la plaza como tal ha estado vacante exclusivamente, o sea, todo el tiempo quitando estos 3 meses o 4 meses en los que ha estado nombrado esta persona. Yo, al hilo de lo que se ha comentado por todas las partes, lo que me parece pertinente es esperar a recabar todos los informes necesarios antes de dictaminar esta cuestión. Jarraituko du orduan. Bigarren puntua, 2017ko aurrekontuen aldaketa, modificación presupuestos 2017. No sé si Elena o Nerea. Nerea, si vais o Héctor, explicar. A ver, bueno, esta modificación, en realidad, estas modificaciones no deberían de ir por pleno, o sea, son las potestades del alcalde. El tema es que van a pleno porque van asociadas a la creación de unas subvenciones nominativas. O una de ellas, tienes aquí los expedientes. Bueno, Héctor, el técnico de Cultura, ha presentado una solicitud, pues bueno, pues para hacer una serie de modificaciones en el presupuesto. A ver, las subvenciones, a ver, él propone, bueno, pues hacer una transferencia de una partida de gasto corriente, actividades de cooperación al desarrollo, hacer una transferencia y crear una nueva partida. En realidad el beneficiario es el mismo, pero es que se trata de una subvención nominativa. Entonces, el calificar una subvención como nominativa tiene que ser aprobado por el Pleno. Y entonces, pues como ahí hay una transferencia de crédito asociada, o sea, es una transferencia dentro de un mismo programa de gasto corriente a subvención, de un capítulo 2 al 4. Y eso, bueno, en principio es la potestad es del alcalde. Perdona, Nerea, igual para que se entienda mejor, si yo entiendo bien la cuestión, se trata del proyecto solidario que venimos realizando desde el Ayuntamiento en los últimos años, que había una partida que se designaba a ese proyecto solidario, y lo que se ha considerado por parte de los técnicos es que también ligado al plan estratégico de subvenciones y a la mejor ordenación de todas las subvenciones, eso debería ser más que una partida que se dedique a ese proyecto, una subvención. Entonces, el mismo dinero que está aprobado en presupuesto para ese proyecto solidario, se trata de que se dedique al proyecto solidario, pero como una subvención nominativa a la ONG que participa en el proyecto solidario. ¿Es esto lo correcto? Eso es, vale. Eso es. Se estaba tramitando como un gasto corriente y bueno, pues se procede a mejorar el presupuesto, a ponerlo bien y hacerle una subvención nominativa. Pero el gasto es el mismo. Luego, hay una subvención también que
que debía de haber sido aprobada en el presupuesto como subvención nominativa y bueno, lo que hace es cambiar la partida que ya existe, cambiarle la calificación de no estar en el listado de subvenciones nominativas a ponerla como nominativa. Por eso va a pleno. Por aclarar un poco, creo que esta subvención es la ayuda que se da a familias que Con niños de acogen con acogida. niños de acogida. Es decir, esto también estaba en una partida no como subvención nominativa y se ha considerado por los técnicos más correctos que sea una subvención nominativa. Eso es, pero Vale. en este caso no implica transferencia, o sea, es simplemente cambiarle, cambiarle de la calificación de la subvención, que sea expresamente nominativa. Y luego hay otras también que están ya como nominativas, pero que no tenían nombre. Por ejemplo, las subvenciones a entes públicos de la partida 23231-41201, bueno, pues pasaría a llamarse Convenio Mimetis LHI. Antes no estaba definido el nombre, no decía expresamente a quién estaba dirigida, pues es simplemente cambiarle el nombre. Eso no implica tampoco una transferencia de crédito, eso es simplemente ponerle el nombre dentro de las nominativas. El mismo caso es el de la partida 23231-47101 del epígrafe subvenciones a otras empresas, que pasaría a denominarse Convenio Maristas San Miguel. También es una subvención nominativa, está así en el presupuesto, pero está sin nombre, entonces es ponerle el nombre. Y luego el mismo caso es el de la partida 23231-41201, que también está ahora mismo entre las nominativas, de forma como un poco más genérica, subvenciones a entes públicos y Estalla, y sería cambiarle el nombre, ponerle Convenio y Estalla BHI, por ser una subvención nominativa. Y también cambiar el nombre de la partida 22411-48103, que ahora se llama Programas de Prácticas Profesionales, y denominarla Convenio Novia Salcedo, porque se trata de un convenio que se hace con la Fundación Novia Salcedo. Y efectivamente en este caso también ya está como subvención nominativa en el presupuesto municipal, es simplemente ponerle el nombre. Y luego, bueno, para las ayudas para la adecuación de garajes a la normativa municipal de vados, pues se solicita crear la partida 31511-78000, que sería de concurrencia competitiva. Esta no sería nominativa, pero bueno, no se contemplaba en el presupuesto, pues también es una nueva subvención. Todas estas líneas de subvención están incluidas en las líneas de subvención del plan estratégico. Y bueno, esta se financiaría con cargo al crédito global del ayuntamiento. Entonces también había que hacer una transferencia. Hay que crear la partida de ayudas para la adecuación de garajes y dotarla con 6.000 euros de crédito. Y para eso, pues por eso esta transferencia a través del crédito global, que normalmente sería por decreto de alcaldía, pues se lleva al pleno pues, para darle mayor cobertura, ¿no? Para que el pleno apruebe la creación de esta subvención y bueno, pues y que vaya unido a la transferencia. Ese es el motivo. No sé si me he explicado bien, si hay alguna duda o algo. Esther. Bueno, en primer lugar, trasladar que esta documentación no se remitió junto con la convocatoria de la comisión, sino que Perdón, se envió... no nos ha dado tiempo. O sea, ha sido hemos estado, a ver, había que abrir el presupuesto nuevo, ha habido problemas informáticos, o sea, ha sido un problema de tiempo. Ayer todavía estábamos abriendo el presupuesto y esto iba contra presupuesto nuevo. O sea, no es tan sencillo, vamos, te quiero decir que es un tema de que no nos ha dado tiempo. Ayer se publicó, se envió con tiempo al boletín, hemos andado llamando para que publiquen el presupuesto porque teníamos cosas pendientes para tramitar y bueno, vamos así un poco rápido, sí. Bueno, en primer lugar, comento aquí hay potestad por parte del alcalde para hacer otro tipo de comisiones o hacer
plenos extraordinarios en base a las necesidades del funcionamiento diario y la gestión municipal. Con lo cual, bueno, pues esto se tenía que haber previsto y haberlo hecho bien cuando se aprobó los presupuestos, pero una vez más, como he dicho al principio, esto va al hilo de ese plan estratégico que se ha presentado hoy. En ese plan estratégico, en el que la parte de acción social también viene la ayuda a la adecuación de garajes para la normativa municipal de vados, que hemos propuesto que se excluya porque no que consideramos que tiene cabida de los programas de acción social. Y por otro lado, pues vuelvo a insistir, nos envió junto con la convocatoria de la comisión, con lo cual nos deja a los concejales pues, sin poder estudiar bien cuáles son las propuestas y las partidas a las que se hace referencia. Nos enviaron una propuesta y hoy mismo se ha vuelto a modificar esa propuesta. Hace nada, unos minutos se nos ha vuelto a dar entrega de un documento con algunas modificaciones. Volvemos a insistir que consideramos que estas no son formas de trabajar y que no es el procedimiento adecuado. Lo hemos dicho un millón de veces, pero bueno, pues volvemos a trasladarlo, ¿no? Que es la constante de este ayuntamiento. Por otra parte... Una cosita. si no te importa, me dejas terminar y luego ya comentas, si no te importa. En cuanto a las partidas económicas, se trata solamente, sobre todo voy a hacer referencia a las subvenciones numerativas, se hace referencia de cambiar la denominación de las partidas, pero es que hay dos partidas que hasta ahora tenía una nominación común, que eran subvenciones a entes públicos, y ahora tiene dos nominaciones. Yo entiendo que hay que crear una nueva partida con otra denominación, porque la partida 23232141C201 o se denomina convenio Mimetiz o se denomina convenio Marisa San Miguel. No puede ser que la misma partida se denomine de dos maneras. Esa es otra rata que está puesta en el informe. Y luego, por último, la última partida que no tiene nada que ver con ese tipo de subvenciones nominativas o directas, entendemos que es una modificación de crédito, como bien has comentado, en este caso se va, que has comentado aquí mismo, que se va a sacar del crédito global, no se especifica nada en este informe, entendemos que es necesario un informe de intervención para saber cuándo hay una modificación de presupuesto, porque las anteriores no son modificaciones de presupuesto, simplemente son denominaciones de la partida que ya está creada. Hay informe. Pero en el expediente no había, por lo menos no se nos ha remitido. Si lo vemos, pues... El expediente no había, entonces lo solicitaremos verlo. No obstante, en este se puede haber mandado el informe, digo, en este caso de intervención, junto con la propuesta del técnico de cultura. Y por última parte, lo que es en esta última partida, entendemos que hace falta ese informe de intervención en el cual se establezca que hay un equilibrio financiero, porque se dice que se va a crear una partida, pero no se dice dónde se detrae. Con lo cual hay que hacer al principio de equilibrio financiero. Tiene que ser un error porque está todo, el expediente está completo. Ya, pero no tenemos la información. Entonces estamos haciendo aquí las preguntas. En el expediente no había nada porque lo hemos consultado y estamos haciendo aquí las preguntas pertinentes en base a lo que se nos ha mandado por correo electrónico, en base a lo que se nos ha dejado hace 5 minutos en la mesa y en base al expediente que hemos consultado. Si no está la documentación, pues hacemos las preguntas. No puedo, o sea, no lo sé. No sé ni quién nos ha enviado por correo ni cuál ha sido. Ayer te mandé un correo, Irene, porque sé que querías estar conmigo para pasarte la documentación para que la vieras, pero no... La documentación está. Si no os ha llegado, pues no lo sé. A ver, tengo el uso de la palabra. A nosotros se nos envía la convocatoria, obviamente, el lunes, que es cuando procede, con los 2 días de antelación. Y posteriormente se nos envía un correo electrónico con el informe del técnico de cultura, en este caso. Se nos dice que el expediente del Pleno lo tenemos a nuestra disposición en la sala correspondiente. Venimos... Consultamos el expediente del Pleno y en el expediente del Pleno no existía ningún informe jurídico ni de secretaría ni de intervención. Únicamente teníamos el informe del técnico de cultura, que es el que se nos envía posteriormente a la convocatoria. Entonces, nosotros en nuestro análisis de ese punto del orden del día, entre los demás, lo primero que vemos es eso, que falta un expediente de intervención en relación a la modificación del presupuesto y tenemos dudas de si se puede o no dictaminar hoy en la comisión, teniendo en cuenta que la documentación no ha llegado con la convocatoria y que en el expediente del Pleno tampoco está.
Entonces es cuando yo ayer Ujú. vengo a otra cuestión al ayuntamiento y solicité hablar Ujú. contigo, no pudo ser, hablé con la secretaria y quedamos en que, os lo comentaba, yo lo que trasladé es que faltaba el informe de intervención, que no sabía seguro, obviamente, si debía constar o no, pero que desde nuestro punto de vista debía constar y que, Ujú. por lo tanto, si en la convocatoria no teníamos los informes pertinentes y en el expediente del Pleno tampoco constaba a nuestra disposición a partir de la convocatoria, como dice el reglamento, pues nosotros entendíamos que no se podía dictaminar hoy. No sé si aquí entra el plan B que parece ser que permite el reglamento de que sinceramente hemos dicho siempre que es verdad que lo establece el reglamento, lo de que los asuntos podrán ser informados en comisión para luego dictaminarse en el Pleno, pero entendemos que esa no debe ser, primero, la regla general de actuación y, segundo, en cualquier caso, creemos que no se puede dictaminar en comisión. Esa era un poco la cuestión. Si realmente hay un informe de intervención, nosotros no hemos tenido acceso a él por ninguno de los medios legales que se nos pone. Junto con la convocatoria nos envió, Y eso en el seguro. expediente del Pleno no estaba. Vale, no lo he podido subir, efectivamente, el expediente del Pleno. Pero bueno, la ley sí que me permite que efectivamente no se puede dictaminar si no habéis tenido toda la información, porque no podéis tener el juicio necesario o sea, la información necesaria para adoptar un acuerdo. Pero sí la ley permite llevar a Pleno asuntos que están informados en la comisión. Entonces no se dictamina, pero se informa en la comisión este asunto y se meterá en el orden del día del Pleno. A ver, Javi, por favor. Una aportación. Para convocar estas comisiones y este pleno, yo sí que quiero poner de manifiesto algunos hándicaps con los que ha contado tanto el equipo de gobierno como los técnicos del ayuntamiento. Se ha dicho en otras ocasiones, pero hay una situación que todavía dista de estar solucionada, como son las múltiples bajas que tenemos dentro del personal y la dificultad de, cumpliendo todos los requisitos legales, cubrir esas bajas con las bolsas de trabajo que tenemos, con las que no tenemos. Este está siendo un proceso muy complejo que todavía no ha finalizado y hacemos todos lo más que podemos y lo que está en nuestras manos por mantener el servicio público, aunque ahora mismo disponemos de varias personas menos porque están de bajas dentro de la plantilla del ayuntamiento. En segundo lugar, Nerea ha señalado otro hándicap, y es que algunos de estos cambios, transferencias que tienen que ver con presupuesto no se podían realizar hasta que el presupuesto no fuera definitivo. El presupuesto fue definitivo y publicado en el boletín ayer. En tercer lugar, hay otro hándicap, y es que, bueno, pues como todos conocéis, ha habido un cambio en la figura de la interventora. Es decir, hay que agradecer el esfuerzo de Nerea en irse haciendo cargo del importante puesto de intervención. Hay que agradecer el esfuerzo de Ainise en intentar facilitarle esa labor y estar disponible, aun cuando está trabajando en Galdacao desde hace tiempo, pero estas cosas llevan su tiempo en cuestiones que pueden parecer tan triviales como que Nerea no puede firmar documentos electrónicamente hasta que no tiene una certificación de ISEMPE que está pedida, pero que nos tiene que venir del Gobierno vasco. Es un ejemplo, por ejemplo. Es decir, esto simplemente pongo sobre la mesa que está siendo un hándicap. Ha habido otro hándicap añadido con el tema de la convocatoria de esta comisión y de este pleno. Es decir, hay un pleno ordinario que se tiene que celebrar el miércoles que viene. Para poder celebrar ese pleno ordinario, como ya se dijo anteriormente, pedido por el PNV y asumido también por Secretaría, primeramente, antes de hacer la convocatoria del pleno, se tiene que celebrar la comisión para dictaminar o informar de los asuntos, y no hacemos la convocatoria del pleno hasta que no se celebra la comisión. Esto, bueno, no se hace en otras entidades, pero bueno, hemos asumido que se haga aquí, pues porque así lo dijo la secretaria. En el caso concreto del pleno del miércoles que viene, realmente el lunes nos dimos cuenta de que el lunes siguiente es fiesta, por lo tanto no podíamos celebrar las comisiones el viernes y hacer la convocatoria del pleno el viernes, y teníamos que adelantar todo un día respecto al calendario que teníamos previsto. Esto nos dimos cuenta realmente el lunes, y el lunes lo que hicimos fue convocar el pleno para el jueves, cuando en principio teníamos previsto que fuera para el viernes. No nos habíamos dado cuenta de que el lunes siguiente era fiesta. Creo que han sido 4 los hándicaps que he dicho.
sin más. Simplemente quiero ponerlo sobre la mesa. Eso no significa que no pensemos que la tramitación convocatoria puesta a disposición de los concejales de la documentación debe ser mejor, puede ser mejor en el caso de esta comisión y nos esforzaremos porque así sea. Es decir, lo uno no quita lo otro, que se pueden hacer las cosas más ordenadamente y mejor. Yo personalmente pues estoy de acuerdo y lo vamos a intentar, pero creo que no se deben obviar estos 4 hándicaps que he mencionado. Eskerrik asko. Nela. Egunon. Bueno, lo primero, ongi etorri, Nerea. Eskerrik asko. No habíamos tenido ocasión de... sí que es cierto que hemos mantenido una pequeña conversación telefónica, pero bueno, pues no habíamos tenido ocasión de conocernos. Agradecerte todo el esfuerzo que estás haciendo, agradecerte las explicaciones que nos has dado. Sin embargo, la organización no os corresponde a los técnicos. Vosotras tenéis vuestro trabajo, pero lo que es la organización de los asuntos del Pleno y de las comisiones no os corresponde a los técnicos, por lo menos bajo el punto de vista de esta concejalía. Con respecto a cosas que se han... Bueno, queríamos preguntar, puesto que en el informe que ha emitido el técnico de Cultura, bueno, primero, efectivamente, nosotras también habíamos constatado que no había ningún informe de intervención. Tampoco sabíamos si tenía que haber o no tenía que haber, puesto que, bueno, la verdad es que las subvenciones eran nominativas, eso no nos preocupaba en mayor medida, pero sí que nos preocupaba, puesto que no teníamos en ningún informe de dónde salían los 6.000 euros de la subvención para vados, que tú has explicado que sale del crédito global. Pero esa era una de las preguntas que queríamos hacer, porque no estaba en ningún informe. Y efectivamente no había ningún informe de intervención. Con respecto a cosas que ha dicho el alcalde, bueno, primero quiero decir también otra cosa. Cuando dice la normativa, cuando dice el ROF, que a pleno podrán ir los asuntos informados, desde esta concejalía, en otras ocasiones, se ha dicho que cuando los asuntos son informados, no se refiere a comunicados, sino a que los asuntos han recibido el informe correspondiente por la comisión. Una cosa es informar, que es emitir un informe, y otra cosa es comunicar qué es lo que se va a hacer. Hay una diferencia de matiz muy importante para lo que es el trabajo y el desarrollo que hacemos en las comisiones. Y con respecto a los plazos de convocatoria del pleno ordinario, pues si había dificultades, lo mismo que se hace con el pleno ordinario de enero, se podía haber hecho con este pleno. Es decir, un correo a portavoces de los grupos políticos explicando la situación y proponiendo que se retrasara el pleno. Y estoy convencida, por lo menos voy a hablar por mí, luego cada cual que diga lo que sea, que lo mismo que en enero no tenemos problemas para retrasar la convocatoria, tampoco hubiera habido problemas para retrasar la convocatoria de esto. En principio, nada más. Eskerrik asko. A ver. Laugarren puntua, kale garbiketaren kontratuaren adjudikazioa. Punto número 4, adjudicación del contrato de limpieza viaria. Esther, no sé si tenéis preguntas. Bueno, no se ha remitido información respecto a este punto del orden del día porque todavía no se había celebrado la mesa de contratación para proponer la adjudicación del contrato y debido a la urgencia de la prestación de estos trabajos es por lo que se lleva a esta comisión sin haberse celebrado la mesa de contratación y sin que hubiese todavía una propuesta en la mesa de contratación. Bueno, son motivos de carácter urgente. Entonces, sí que con la convocatoria del Pleno se os va a transmitir la propuesta en la mesa de contratación a la que estuvo Irene, en la que se propone adjudicar a Lantegui Batuac por ser la empresa que mejor oferta económica y mejor puntuación obtuvo y, bueno, en base a la documentación que se os remita para la convocatoria, que será la propuesta de la mesa de contratación a la que asististeis, se propondrá la votación de la adjudicación del contrato de limpieza viaria a Lantegui Batuac.
Bueno, efectivamente, es lo que ocurrió también y estamos pues en el mismo supuesto del punto anterior. Nosotros creemos que tampoco se puede dictaminar hoy. Si el criterio de secretaría es que informado en comisión se puede llevar a pleno, bueno, pues así se hará. Nosotros, no obstante, sí que vamos a pedir un informe de legalidad respecto a esta cuestión, porque se está convirtiendo en la tónica general y, como bien decía también la representante, la portavoz de H. Bildu, creemos que ante una circunstancia sobrevenida o una circunstancia de urgencia o una descoordinación del tipo que sea, de forma que nos presentamos en el Pleno sin toda la información suficiente para hacer la convocatoria, pues creo que hay otras alternativas antes que convocar sin la suficiente información para los concejales de la oposición. Porque desde nuestro punto de vista, y lo dije también en la mesa de contratación, lo que se está quebrando constantemente es el derecho de información de los concejales, porque nosotros necesitamos también, al menos con esos 2 días de antelación que marca la ley, porque no se nos dan más días de antelación, hay otras administraciones que convocan con 1 semana o con 5 días, pero aquí se convoca exclusivamente con los días de antelación que marca la ley. Con lo cual, si ni siquiera con esos días de antelación que marca la ley tenemos toda la documentación o bien remitida con la convocatoria o en el expediente del Pleno para poder mirarlo, pues hombre, se comprenderá también que para nosotros es complicado trabajar. Y aunque haya una mayoría absoluta, pues sí es cierto que, bueno, pues aquí hay otros 6 concejales que conforman esta corporación municipal y que quieren trabajar también para el pueblo y para el ayuntamiento en la medida que les toca. Y esto se está convirtiendo tan tónica general que la verdad que se nos está dificultando bastante en lo que es la actuación y lo que es el trabajo. Insisto, no he estado en la comisión anterior, pero he visto que la portavoz de H. Bildu también ha recordado que esto corresponde al equipo de gobierno y, desde mi punto de vista, también al presidente de la corporación, que es el alcalde. Estamos hablando de organización y al menos este grupo político no tiene absolutamente nada que recriminarle al cuerpo técnico, a intervención y a secretaría, que hacen su trabajo lo mejor que pueden. La convocatoria la firma el presidente de la corporación. Lo decimos siempre, y esto es planificación y organización del trabajo. Y, si me apuras, también un poco de ética política con los concejales de la oposición, que no cuesta nada decir: mira, este pleno no pueden ir las cosas porque no tenemos, porque hay un procedimiento de urgencia, porque, porque los presupuestos, porque tenemos una nueva interventora, por la razón que sea, y bueno, las cosas se hablan y se toman las decisiones, pero por lo menos una información, porque nosotros nos sentimos que aquí el buen gobierno, no es que nos sentimos, es que es obvio, el buen gobierno y la transparencia, desde luego, están brillando por su ausencia en el día a día de la convocatoria de los plenos y de las comisiones. Lo dijimos también en la mesa de contratación respecto a este punto. No tenemos ningún interés en retrasarlo porque estamos ya en el mes de mayo, como quien dice, y todavía no se ha adjudicado el contrato de limpieza, con lo cual, si se admite que, sin dictaminar, eso sí, vaya al Pleno y se dé por informado en la comisión, pues bueno, nosotros nos reservaremos el voto para el Pleno y no vamos a poner ninguna objeción. Bien, es verdad también que en la mesa de contratación, yo estoy de acuerdo cómo se hizo el procedimiento en la mesa de contratación, fue claro, fue transparente, estuvieron los técnicos, estuvo el teniente alcalde y el concejal de urbanismo. Y bueno, pues en ese sentido la mesa de contratación fue totalmente adecuada. La cuestión es que nosotros entendemos que lo razonable es que primero se hubiera celebrado la mesa de contratación y, una vez tenido un
una propuesta de resolución para el Pleno, porque hay en esa mesa de contratación una adjudicación ya prevista, se hubiera hecho el informe correspondiente y se hubiera hecho la convocatoria de la comisión con todos esos informes y con la propuesta de la mesa de contratación, y luego se hubiera podido dictaminar en comisión como es debido y después en Pleno. Irene, respecto a la legalidad de llevar a pleno asuntos no dictaminados o informados, como dice Nela, el artículo 82 del ROF permite, respecto a la legalidad, ¿no?, que mencionas, que en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponde. Entiendo yo que está sometido a consulta el asunto, aunque no se pueda dictaminar, pero bueno, se somete a consulta. Bueno, es un resquicio que te permite la ley y vamos, o sea, pues bueno. En base a eso, efectivamente, pues no se dictaminan porque os falta documentación, pero se someten al orden del día del Pleno, ¿vale? Sí, yo respecto a eso, no sé si se me ha entendido, pero quería decir y he dicho que no tengo nada que decir respecto al criterio de secretaría. Es decir, si se admite que informado es suficiente, pues desde el punto de vista, vamos a decir, de la mecánica legal, bueno, pues no podemos decir nada. ¿Qué vamos a decir? Si es el mínimo que establece el ROF y Si no, no lo metería lo a un pide. orden del día del Pleno, efectivamente. O sea, A lo meto porque el nosotros- artículo 82 me deja ese Vale. resquicio legal. De todas maneras, podríamos llegar, o sea, deja ese resquicio legal, que yo creo que ese resquicio legal, desde luego no se está funcionando así en otras administraciones con la habitualidad que se está funcionando aquí. El resquicio legal está ahí. Desde mi punto de vista, lo razonable es interpretar que todos los asuntos no pueden acogerse a ese resquicio legal, o la mayoría de los asuntos, porque podríamos llegar al absurdo de que si ese resquicio legal está ahí y eso es legal, entonces las comisiones y las convocatorias de las comisiones sobran. Quiero decir, si nos ponemos a argumentar jurídicamente y llevamos los De todas resquicios formas, al yo- extremo... Es que es un debate que no Sí, es el es del un debate punto que del no es orden el del de día. hoy. Habéis pedido un Bien. informe jurídico, Sí, pues yo creo que nosotros igual... solicitamos el informe jurídico Vale, lo dejamos ahí. y bueno, en otro momento, que habrá el momento, pues haremos la propuesta y la solicitud correspondiente. Perfecto. Nela. Con respecto al punto del orden del día. También habíamos recogido eso, que nos parecía Barkatu. También habíamos recogido eso, que tampoco nos parecía el procedimiento pues, adecuado, porque a pesar de que, por ejemplo, yo estoy en la mesa, yo ayer no pude acudir a la mesa, con lo que no tengo, o sea, ni tan siquiera la información de haber podido estar presente. Eskerrik asko. Bosgarren puntua, beste gai batzuk, asuntos varios. Si tenéis algún tema, Nela. Sí. Vale, le paso la palabra a Luis, que tenemos un tema para asuntos varios. Sí, como ha dicho en la anterior comisión, Elena, pasamos a comentar en la comisión de organización el tema de la inclusión o de la modificación de la ordenanza fiscal para incluir la fianza de 50 euros para la cesión gratuita de los locales del matadero. Nerea. Bueno, pues que han hecho una propuesta y que, bueno, pues está el informe y eso no sé si os lo han pasado o no, porque hemos andado también muy justos, pero no. No tenemos nada. No. No. Está todo aquí, pero bueno. Los motivos son los mismos. Como ha comentado Javi, pues estamos como estamos. Y luego el tema de la firma también es cierto, parece que una tontería, pero claro, tengo que andar firmando, tienen que andar escaneando, metiendo en el expediente para hacer las cosas. Sobre el Sí. fondo de la cuestión entiendo que simplemente es una modificación de la ordenanza fiscal para incluir la posibilidad de pedir una fianza
Eso es. de 50 De 50 euros euros, sí. a la que se menciona dentro de la normativa que se ha propuesto para regular las nuevas aulas, las nuevas salas del Matadero. Es esa la Eso es, cuestión sí, puntual. sí. Vale. Ujú. No, únicamente por si supongo que se trae aquí, pero también se ha llevado a la Comisión de Ciudadanía o no se ha decidido no llevarlo a la Comisión de Ciudadanía porque estaba metido en el orden del día de la Comisión de Ciudadanía. Tampoco. La modificación de la ordenanza. Sí. Sí. Digo que en la Comisión de Ciudadanía lo que se ha llevado es la modificación de la ordenanza de la cesión de locales municipales, incluyendo los 2 locales nuevos del Matadero. Dentro de esas modificaciones que se incluían en la ordenanza de cesión, había un pequeño párrafo en el que decía que en las cesiones gratuitas a personas empadronadas en Zaya y tal, se pediría una fianza para tener seguridad de que aquello va a quedar más o menos bien. Hacía falta meter, al principio parecía que no, pero al final nos dijeron que hacía falta meter esa pequeña modificación de la cuantía de la fianza en la modificación en la ordenanza fiscal, y eso es lo que hemos hecho. Es simplemente la inclusión de esos 50 euros de fianza. Entonces, en la anterior comisión, Elena nos ha dicho que lo traigamos a la organización porque parece que corresponde más a organización el tema de la modificación de la ordenanza fiscal que en ciudadanía. Vale, pero porque me quede claro, como no estaba en el orden del día de la comisión de organización, entiendo que tampoco se puede dictaminar y vamos a hacer lo mismo que con el resto de los puntos que se da por informada a la comisión y que luego esto va a pleno, porque claro, aunque solo sea una fianza de 50 euros, que pueden ser, no sé, los que sean, estamos hablando de una modificación de una ordenanza fiscal. Entonces, claro, el procedimiento, entiendo yo que para modificación de una ordenanza del tipo que sea, pero una ordenanza fiscal, pues volvemos a lo de antes. Debería ser que hay una propuesta que se convoca a la comisión con una propuesta de modificación que se dictamina en comisión y que se va a pleno. Entonces, esto va a haber un punto del orden del día del Pleno que es modificación de la ordenanza fiscal en este sentido. Y nos vamos a tener que posicionar en el Pleno y el trámite que se hace es dar cuenta a la comisión ahora en asuntos varios. Esa es la cosa. 2 días mandó Elena a Corporación un mail que decía, adjunto de documentación para las comisiones, por un malentendido no se ha incluido en la convocatoria la modificación de la ordenanza fiscal que se requiere para imponer una fianza por la utilización del nuevo local Matadero que se pretende regular en la ordenanza que os he facilitado a la mañana, por lo que, aunque no se dictamine, se incluirá en el orden del día. Y tenéis los documentos más abajo. El orden del día, en todo caso, entendíamos del Pleno, porque en el de la comisión no está incluido. Eso es, supone. O sea que se va a hacer lo mismo que en los otros puntos. Por un malentendido no se ha incluido en la convocatoria la modificación de la ordenanza fiscal. En la de la comisión de organización. Todavía no está hecha la convocatoria. No. La del Pleno se hará hoy. Vale. Entonces, Vale. no está incluida en la convocatoria de la comisión informativa. Vale, pero que es... del Pleno sí. Pero la de organización. Claro. Se estaba refiriendo a la comisión de organización, se refiere a la comisión de organización. La ordenanza fiscal entendíamos que se llevaba a la comisión de organización. Por eso estoy aquí realmente, porque como lo llevo yo, vale. aunque no esté en la comisión de organización. Vale, entonces se confirma lo que digo, que sin incluirlo en el orden del día, se da cuenta a la comisión que estás dando cuenta y luego se va a modificar la ordenanza fiscal en el Pleno. Sí, hace 2 días en el mail lo pone bien clarito. No, el mail tal y como nos lo mandaron no teníamos muy claro qué era eso, ni de qué orden del día estábamos hablando, ni si era de la Comisión de Ciudadanía, ni si era de la Comisión de Organización, ni si era del Pleno, desconocíamos. Se nos manda ese documento posterior a las convocatorias, se nos dice que hay un error y no desconocemos qué más se va a hacer. Entonces, entiendo que lo que se va a hacer es eso, dar cuenta a la comisión
y aprobar la modificación de la ordenanza en el Pleno. Vale, entiendes bien, porque pone adjunto documentación para las comisiones. Eso es comisiones. Por un malentendido no se ha incluido en la convocatoria de las comisiones. Bueno, la Pleno está sin hacer porque se hace después de las comisiones. Siempre. La modificación de la ordenanza fiscal que se requiere para imponer una fianza, la utilización, aunque no se dictamine, por supuesto en las comisiones, no en el Pleno, se incluirá en el orden del día del Pleno. Eso es lo que pone. Sí, pero no sabemos qué comisión. Eso es lo que estoy Vale, diciendo. vale. No sabemos qué comisión y no sabemos, o sea, no viene con el orden del día de las comisiones la convocatoria como en el caso anterior. O sea, lo único que estoy diciendo es que estamos en el mismo supuesto de los otros dos Lo has anteriores. entendido perfectamente. Vale, y se va a modificar la ordenanza en el Pleno. Nela? Vale, pues ez badago gai gehiagorik, bukatutzat ematen dugu antolaketa batzordea.